Bueno, vamos arrancando, somos un montón, qué alegría ver tanta gente aquí reunida. Les agradecemos a todos, a los docentes que trajeron a sus estudiantes que tenían clases hoy, que nos trajeron a escuchar esta conversación que vamos a tener con Beatriz. Bueno, a todos, muchas gracias por estar acá. Teníamos previsto el salón de actos, pero a último momento nos enteramos que había una actividad, un congreso, y bueno, tuvimos que encontrar un aula que sea la más grande que había, y era esta. Evidentemente también nos sobrepasó, pero bueno, hay por acá un poquito de lugar para los que quieran entrar. Bueno, brevemente me toca hacer la presentación de esta actividad. Hace bastante tiempo que venimos pensando con algunos y algunas compañeras en la necesidad de organizar un encuentro que nos permita pensar juntos qué puede una escuela frente a los malestares contemporáneos. La trama de creciente violencia que atraviesan nuestras instituciones y que encuentra condiciones de posibilidad en la desigualdad, el desamparo de muchos adolescentes y jóvenes, la fragilidad de los lazos sociales y de las propias instituciones, quizá acrecentados en los tiempos de pospandemia, y la legitimación de los discursos de odio convierte, creemos, en un imperativo para quienes formamos docentes y para quienes se forman para hacerlo, la discusión, pero también creemos que es un imperativo la toma de posición. Vamos. Bueno, avanzo más rápidamente, si la escuchamos. No, dale. Digo, pensar este presente con Beatriz a nosotros nos da muchísima alegría, porque es alguien a quien le preocupan estos temas desde hace mucho tiempo, pero además porque los piensa conjuntamente con los actores que habitan las instituciones educativas, y eso nos parece algo fundamental. Entonces, le agradecemos enormemente que se haya hecho un tiempo y un espacio para venir a compartir con nosotros esta conversación. Yo la presento más formalmente para quienes no la conocen. María Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 8. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador. Enseña e investiga en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Ciencias de la Educación, en la que tiene a cargo la cátedra de Teorías Psicológicas de la Subjetividad, y en la Facultad de Psicología, en la cátedra Psicología Educacional. Es directora de distintos proyectos destinados a investigar las subjetividades en educación, la autoridad pedagógica y las intervenciones institucionales de los equipos de orientación escolar. Hasta el año 2003 fue integrante del área de convivencia escolar de la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Acompaña proyectos y experiencias en las escuelas y en institutos de formación docente. Sus temas centrales son las intervenciones institucionales y las subjetividades que la educación construye, las relaciones pedagógicas y la cuestión de la autoridad. Entre algunas de sus publicaciones, entre paréntesis, muchas que están ahí afuera, se encuentran La autoridad como práctica, Encuentros y experiencias en educación y formación docente, Equipos de orientación, la intervención como experiencia, el cable hay que cambiar. La autoridad pedagógica en cuestión, un libro que ganó un premio muy importante al mejor libro de educación, ¿no?, en el año 2007, Emancipación, educación y autoridad, y El espacio político, democracia y autoridad, acerca de una transmisión igualitaria en diálogo con Jacques Rancière. Y recientemente la compilación La confianza en los territorios educativos, a partir de la obra de Laurence Goldman. Voy a dejar la palabra a mis compañeras Paula Marini y Natalia Forlini, con las que pensamos un poco esta conversación y que son quienes van a coordinar la mesa, y después le damos la palabra a Beatriz. ¿Tenés micrófono ahí? Y mientras tanto prueban los cables. Hola.
Una breve introducción para después, como decía Natalia, conversar con Beatriz. En primer lugar, buenas tardes a todos, a todas y a todos. El título de este conversatorio, ¿qué puede una escuela? ¿Se escucha? Yo pensé que sí, ¿no? No. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Era un problema mío. ¿Qué puede una escuela? Vínculos, juventudes, gracias allá, y malestares epocales, nos propone una pregunta tan sencilla como profunda. Preguntarnos qué puede una escuela no es solamente interrogarnos sobre sus funciones o sus alcances, sino también sobre su capacidad para alojar, escuchar, acompañar y construir sentidos en un tiempo atravesado por transformaciones permanentes. Pensar la escuela hoy es pensar en los vínculos que allí se tejen, es pensar en el cuidado como una práctica cotidiana, en la confianza como condición para enseñar y aprender, y en la posibilidad de generar espacios de encuentro en una época que muchas veces parece empujarnos hacia la fragmentación y el aislamiento. También nos detiene la palabra juventud, en plural. Ese plural nos recuerda que no existe una única experiencia juvenil. Las formas de habitar el mundo, de relacionarse, de proyectar el futuro y de construir identidad son múltiples y diversas. Las juventudes nos interpelan constantemente porque expresan, quizás con mayor intensidad, las tensiones y desafíos de la época que compartimos. Y es justamente allí donde aparece la noción de malestares epocales. No se trata de problemas individuales ni de situaciones aisladas, sino de experiencias que hablan de una época. Incertidumbres, aceleraciones, exigencias, nuevas formas de vincularse y también nuevas formas de sufrir, de buscar reconocimiento y de construir pertenencia. Pensar estos malestares es también preguntarnos qué lugar ocupa la escuela frente a ellos y qué respuestas puede construir colectivamente. Hace poco en esta misma facultad, también invitada por la Escuela de Ciencias de la Educación, Graciela Frigerio compartía una idea que quiero traer aquí. Ella decía que quizás movilizados o movilizadas por una inquietud, lo que aquí llamaremos ciertos malestares o urgencias de la cotidianeidad, la pregunta sería cómo echarla a circular para producir algo. Es decir, pensar y repensar, sobre todo en tanto educadoras, educadores, pedagogos, maestras, maestros o el nombre que cada uno prefiera darse. De allí, siguiendo a Frigerio, el propósito es compartir con otros y otras una mesa habitada por palabras ajenas, palabras propias y fundamentalmente por espacios vacíos para que aparezcan nuevas palabras. Creemos que esta imagen representa de manera fiel el sentido de este encuentro, porque tal vez de eso se trate, de generar un espacio para pensar juntos aquello que todavía no terminamos de comprender, de intentar leer nuestro presente sin la comodidad que la distancia da con el tiempo, sobre todo porque se hace difícil pensar las transformaciones padeciéndolas en el propio cuerpo. Sabemos que no es fácil pensar la época que nos toca vivir, sin embargo, es necesario hacerlo porque comprender las transformaciones que atraviesan nuestras vidas, nuestras instituciones y nuestros vínculos es también una forma de imaginar otros futuros posibles. El futuro ya llegó como vos no lo esperabas, cantaba el Indio Solari y de paso nuestro homenaje. Y quizás sea justamente esta época de cambios la que nos invita a detenernos, a conversar y a construir sentidos compartidos, proyectos comunes, futuro. Las palabras no solo describen la realidad, también pueden producirla, cuestionarla y transformarla. Hoy nos toca pensar en los márgenes de una época que parece haberle soltado la mano a lo simbólico. Cuando las palabras pierden su valor y su capacidad de alojar al otro, los vínculos se vacían de confianza. En su lugar, el lazo social es reemplazado por el imperio del protocolo, una grilla administrativa que intenta estandarizar la vida. El peligro latente de este desplazamiento es la deriva punitivista que hoy atraviesa nuestra sociedad. De este modo, observamos que en muchos casos la respuesta dominante es la punición, el señalamiento y la exclusión. Se vuelve urgente recuperar la potencia de la pregunta y el valor de la mediación simbólica. Bueno, gracias. Damos bienvenida. Gracias.
Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo me hice algunas preguntas, muchas quizás, pero voy a ser breve. Las escuelas reciben los efectos de procesos sociales más amplios vinculados a la precarización laboral, la concentración de la riqueza, la fragmentación de los lazos comunitarios y la expansión de lógicas competitivas. La centralidad del consumo como organizador de identidades, la aceleración de los tiempos, la hiperconectividad y la creciente individualización. Diríamos la uberización de los vínculos. En este sentido, muchas de las problemáticas que irrumpen en el espacio escolar pueden leerse como contradicciones sociales que exceden ampliamente a la institución educativa. Bueno, en este contexto surgen algunas preguntas que me interesa poner en conversación aquí hoy con ustedes. ¿Qué puede una escuela frente a malestares que tienen causas sociales, económicas y culturales que la exceden? ¿Qué nos dicen las violencias que aparecen en la escuela? ¿Qué denuncian esos actos? ¿Qué anuncian? ¿Qué aspectos de la organización social están siendo puestos en cuestión? ¿Qué lugar ocupa la escuela en la construcción de vínculos y afectos cuando otras instituciones parecen haber perdido capacidad de sostén? ¿Qué experiencias de encuentro, palabra, reconocimiento y comunidad puede ofrecer la escuela hoy? ¿Cómo estamos leyendo a las nuevas generaciones? ¿Desde el prejuicio, la nostalgia o la escucha? La pregunta entonces deja de ser únicamente cómo controlar la violencia para transformarse en otras más complejas. ¿Qué sufrimientos están siendo expresados? ¿Qué formas de reconocimiento están fallando? ¿Qué modelos de éxito, competencia o valoración social atraviesan a las juventudes actuales? ¿Cómo abro el...? Bueno, acá me voy a delatar no solo mi edad, sino la empatía que tenemos acá por el indio con Paula. El futuro llegó hace rato, si es así como dicen los redondos. ¿Qué es lo que hoy está llegando a las escuelas? ¿Nuevos modos de sufrimiento? ¿Nuevas formas de estar juntos? ¿O todo eso al mismo tiempo? ¿Qué puede una escuela frente a ese futuro que ya habita nuestras aulas? En una época donde el capitalismo contemporáneo coloniza crecientemente los modos de sentir, pensar y desear, la escuela se convierte en un territorio de disputa simbólica, en un dispositivo capaz de abrir líneas de fuga en términos de Deleuze y Guattari, generando experiencias colectivas que habiten otros modos de desear, de vincularse y de habitar el mundo. Finalmente, ¿puede la escuela ser hoy uno de los últimos territorios donde alguien deja de estar solo? ¿Un espacio capaz de interrumpir aquellas dinámicas sociales que insisten en seguir salando las heridas y al mismo tiempo generar las condiciones para alojarlas, ponerlas en palabras y transformarlas colectivamente? Gracias. Bueno. Esperen que me acomodo un minuto. Gracias a... Penela por ahí. Acá tengo. Este yo lo apagué. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Cómo están? Es un gusto estar acá y bueno, una enorme responsabilidad, un honor ante todo. Agradezco al equipo, a Nati, a Paula, la invitación. Enseguida dije que sí, ¿o no, Paula? Dijiste que sí enseguida. Enseguida me sumé. Rosario siempre estuvo cerca, pero cuando te subís al micro, no tanto. Y entonces, la verdad que es un disfrute poder ver tantas colegas y tantos estudiantes, ¿no? Me decían de formación docente, con lo cual,
mi parte de ciencias de la educación, pero buena parte de mi corazón y de todo lo que he transcurrido a lo largo de mi carrera tiene que ver con formación docente, así que estoy muy, muy feliz. Es un desafío porque las escuchaba a las colegas, estas reflexiones acerca de lo que implica pensar hoy, en esta época, en estas condiciones del tiempo contemporáneo, y enseguida se me venía a la cabeza un texto que deben conocer de Giorgio Agamben, que trabaja justamente la pregunta de qué es lo contemporáneo. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Bueno, ese texto nos coloca justamente de frente a lo que aparece como no solo la capacidad de ver lo que está pasando, él dice, de ver las luces de la contemporaneidad, sino también de mirar de frente lo oscuro, la tiniebla. ¿Está? ¿Lo puedo usar? Sí, maravilloso. Bueno, un aplauso, sí. Sí, gracias. Si no, no sé, no hubiéramos... Sobre todo porque... Por las dudas no te vayas. Hay que correr la compu un poquito para allá. Dale, dale. Bueno, entonces la intención es de verdad que podamos en lo posible, ¿sí?, armar una conversación, ya sea con las palabras que cada uno quiera elegir, convocar, un poco en relación a lo que yo vengo a traer. La idea es esta, ¿no? Cada uno va pensando algunas cuestiones, las comparte, y la enseñanza y el compartir, no solo a través de la enseñanza, también en el diálogo entre colegas, hace que el pensamiento cobre otra fuerza, ¿no?, otra potencialidad. Entonces, justamente, a mí me interesa, vengo trabajando desde hace mucho tiempo, algunas claves teórico-prácticas para pensar las instituciones educativas. Y entonces hacia ahí voy, ¿sí? Pero claro, la convocatoria tiene una urgencia también, ¿no? Esto que conversábamos con Paula, hechos de extrema violencia, muerte, en lugares en donde se supone que el cuidado de la vida es la premisa, en donde el temor a lo mejor entre pares empieza a aparecer con presencia fuerte y armar temores. Entonces se nos da vuelta todo, ¿no? Y decimos, hay algo de una perplejidad que nos toca acerca de, bueno, pero en medio de esto, ¿qué puede la escuela hoy? Como se preguntan las colegas. Entonces vuelvo a las reflexiones de Agamben. Se fueron las letras, se fueron las palabras, ¿vieron? Se fue. Acá está. No, esto es insólito. No lo reconoce. Bueno, mi intención sobre todo era compartir con ustedes algunas imágenes, por eso la insistencia en ver si contábamos con el power, pero parece que hay algo que no quiere aparecer. Bueno, justamente lo que nos dice Agamben ante esta pregunta sobre qué es lo contemporáneo es lo intempestivo, retomando a Nietzsche. Lo contemporáneo es lo que aparece, lo que emerge y que de alguna manera nos deja sin respuestas y nos obliga a mirar de frente no solo lo que las luces de la época nos están mostrando, ¿sí? Después podemos pensar, ¿qué son las luces de la época? ¿No? ¿Qué es eso que aparece? Bueno, claramente vivimos una época que hipertecnologizada, ¿no? Una época donde estamos todo el tiempo conectadas,
Pero claro, dice Agamben, ser contemporáneo no es ser actual o estar actualizado o actualizada. Implica justamente hacerse una pregunta acerca de lo que no entendemos. Y me parece que estos acontecimientos que nos tuvieron tan conmovidos y conmovidas estos últimos meses tienen que ver con esa conmoción y con esa pregunta, ¿no? Hablábamos hace un rato con Nati esta dificultad para poner palabras en ese momento, ¿no? Sobre todo lo que pasó en San Cristóbal. Esa dificultad para nombrar la violencia, pero ¿qué violencia? ¿De qué violencia estamos hablando, no? ¿Qué hay allí que se presenta como algo nuevo o no nuevo, pero que cobra otra realidad porque nos está pasando a nosotros, ¿no? Formas de la violencia que tal vez veíamos en Estados Unidos, ¿no? En otros países, pero que de repente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que va a decir Agamben, ahora sí te pido que me prestes mi compu para leer algo. Ahora, no, es increíble. Bueno. Entonces él dice, ¿de quién y de qué cosas somos contemporáneos? ¿No? ¿Qué cosa vemos cuando vemos nuestro tiempo? ¿Qué es eso contemporáneo que nos interroga? Que en realidad nos está mirando desde una oscuridad ante la cual es muy difícil sostener la mirada. Preferimos muchas veces quedarnos con lo que entendemos, con lo visible, con lo transparente, con la rápida respuesta, ¿no? Acerca de lo que creemos que sabemos. Había traído algunas imágenes de Bansky. ¿Vieron ese artista callejero que recupera algunas... Ahí está, mírala. Esto de quedarse sin palabras es literal. Bueno, este es un trabajo de Bansky, fíjense. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos dice? ¿Qué les parece? ¿Qué hay ahí? ¿Lo ven? No lo ven todos. Hay un grito, ¿no? Un grito que no es celebrado, porque no tiene me gusta. Claro, un grito, claro, no sabemos si grita porque no tiene, ¿no? Me gusta, seguidores, comentarios. Pero, ¿qué podríamos decir de nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Leyéndolas en clave de este tiempo, de esta época y de esta distancia intergeneracional que se nos abre también cuando tratamos de entender, bueno, quiénes son, cómo son, qué les pasa. La pregunta también es si tratamos de entender, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, para enseñar a lo mejor no es tan necesario preguntar quién es el otro, ¿no? Sino cómo construyo ahí una relación de transmisión entre diferencias. Entre diferencias que hoy, bueno, me parece que nombrábamos los acontecimientos de violencia, la imagen de Bansky. No sé si alguien quiere comentar algo más de lo que le produce, si la conocen, ¿sí? Es en torno a una infancia pareciera solitaria, ¿no? Muy conectada a lo mejor, pero en términos de adultos y de adultas sobre todo, pareciera a la vez muy sola. Alguien que está muy solo, no solamente en términos de no seguidores, sino porque, ¿no? La pregunta es por el adulto, por quién acompaña este tiempo de la vida, ¿sí?
Silvia Bleichmar tiene una manera muy linda de definir lo que es una familia, por ejemplo, cuando dice, una familia es ahí, donde hay 2 generaciones y una se encarga de la otra. ¿Sí? Es decir, una responsabilidad por una nueva vida o esos recién llegados de los que habla Hannah Arendt, pero no es en ese entre generaciones en donde se construye el mundo que vivimos. Pareciera, y algunos diagnósticos así lo dicen, que ese entre generaciones está roto como lazo, como lazo de transmisión, como forma de presentar el mundo y a la vez de presentarle el mundo a esas nuevas generaciones. O por lo menos presentar un mundo que está excesivamente teñido, ¿no?, de, bueno, tecnologías que parecen abarcarlo absolutamente todo. Entonces, allí viene, me parece, la pregunta por la escuela. Yo no estoy demonizando la tecnología. Lo que creo que dicen los estudios que vemos, las investigaciones, es que justamente hay ahí algo de lo que Rita Segato denomina pedagogía de la crueldad. ¿Sí? Ella dice, llamo pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transformar lo vivo y su vitalidad en cosas. Lo tenía acá, pero se fue. Bueno, no importa. Está bien, está bien. Es así, es la tecnología. Si después les interesa, les paso el power y las citas que voy haciendo están acá, ¿sí? Entonces, fíjense, hay algo que va a ir señalando Segato en esto de la cosificación, ¿sí? De las maneras vinculares que transforman a los otros, a los sujetos, en cosas. O que nos transforman a nosotros mismos y a nosotras mismas en cosas. Entonces, la pregunta que vuelve una y otra vez es por lo que puede la escuela, en medio de este diagnóstico, si ustedes quieren, de esta perspectiva de época, ¿sí?, que implica una relación pedagógica. Yo me voy a detener sobre todo en el tema de la autoridad pedagógica, ¿sí?, que no solo alude a las personas, a quienes ejercen la autoridad, sino también a la escuela en sí misma. La escuela en sí misma conlleva autoridad, ¿no? Es un espacio de autoridad social, de autoridad cultural, y que, bueno, hoy lo vemos justamente interrogado, ¿no? Lo vemos conmovido, lo vemos, siempre la escuela estuvo atravesada por cuestiones que tienen que ver con los sufrimientos sociales. Pero hoy vemos particularmente a la escuela dando cuenta, diciendo, tal vez a gritos, como ese niño que veíamos recién, que estamos viviendo un tiempo de ruptura, un tiempo de mutación, algunos dicen mutación antropológica. Hay otro modo, o por lo menos la pregunta, ¿por qué es ser humano? Vieron que hay en este momento con la inteligencia artificial la propuesta del gobierno de empresas no humanas, completamente manejadas, ¿no?, sin humanos, o aquello que hace, por supuesto, la inteligencia artificial, que la podemos pensar como una herramienta y sus utilidades, pero en definitiva la pregunta no deja de ser por qué le aporta, ¿no?, la inteligencia artificial o las tecnologías o las formas de utilizar los recursos tecnológicos al lazo social. Yo creo que esa pregunta que ustedes hacen, bueno, es central
es central. Yo no, lamentablemente no la voy a poder responder, pero lo que sí puedo en todo caso hacer es traer a esta conversación algunas claves que ayuden a seguir pensando, ¿sí? ¿Qué puede la escuela en términos de institución de la cultura, de un espacio de construcción social, de un espacio de constitución de las subjetividades? Bueno, vuelvo a Agamben, ¿no? Él dice, aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla. No pueden tener fija la mirada en ella. Capo. Ahí está. Esa funciona. No lo agrandes igual, déjalo así. Déjalo así, andá pasándolas así. Bueno, dale. Ahí lo tienen, Agamben, ¿sí? Contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo para percibir no las luces, sino la oscuridad. Percibir en la oscuridad del presente esta luz que busca alcanzarnos y no puede hacerlo. Ello significa ser contemporáneos. Por ello, los contemporáneos somos raros, porque no nos adaptamos, porque no queremos adaptarnos a la época, porque nos preguntamos por qué pasa, qué pueden nuestras instituciones, ¿sí? ¿Qué puede una institución que fue creada, ¿no?, en otro tiempo histórico, con otras coordenadas, y que hoy intenta seguir dando cuenta, ¿no?, de aquello que tiene como mandato, que es la educación, que es la transformación, ¿no?, de las subjetividades, pero nos está diciendo de muy diversas maneras que la época la moviliza y que la oscuridad no nos está dejando dar respuestas. Por eso, bueno, no por eso digo, tenemos que buscar, como dice Agamben, la luz absoluta, ¿no?, entenderlo todo, pero sí ponerle palabras a lo que está pasando, a lo que no se está pasando, a lo que le pasa a alguien que se está formando para docente, ¿no? Muchos de ustedes, muchas están en ese proceso, pensando en escuelas a las que van a ir y con qué se van a encontrar, con qué sujetos, con qué posibilidad de relación pedagógica, cuánto la formación sostiene esa construcción, ¿sí? Una vez me preguntaron si había que tener una materia autoridad pedagógica. Y yo dije que no, que la autoridad pedagógica se constituía a lo largo de la trayectoria formativa. Pero igual la pusieron y me hice cargo de ella, finalmente. Pero digo, para poder pensar también, ¿sí?, si ese espacio de la escuela es más que un espacio material, ¿no? A ver si tengo la posibilidad de pasar una imagen que había traído para compartir. No, acá. Pero por lo menos algunas imágenes vamos a poder ver. Bueno, me la pasé de largo. La imagen de cómo pensar el espacio de la escuela. ¿Qué es ese espacio? Para poder respondernos qué puede la escuela. ¿En qué consiste ese espacio? ¿Sí? ¿En qué consiste ese entramado material y simbólico de la escuela? ¿Hay escuela cuando, por ejemplo, en pandemia nos dijeron no podemos ir más a las escuelas? ¿Había escuela? Hubo escuela. Ahora, ¿qué hacía que hubiera escuela en un momento en que la materialidad, el edificio, los bancos, el pizarrón, no estaban disponibles, ¿no? Teníamos otros recursos. Pero, ¿qué hacía que hubiera escuela? Ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que a la vez nos costaba tanto pensar cómo lo armamos.
cómo lo armamos, cómo lo sostenemos, cómo le damos entidad a un vínculo no solo en términos de relación pedagógica, sino en grupos, ¿no? ¿Qué viven esos adolescentes que construyen, o esos niños, esas niñas, que construyen cada día, ¿no?, en la escuela, esa trama que es la institución? La institución, por supuesto, es una organización, como dicen las teorías. Es una organización hecha de tiempos, de espacios, de tareas, de lugares, de posiciones, ¿no? Quienes enseñan, quienes aprenden, quienes dirigen la institución, roles. Pero a la vez es una trama inconclusa siempre, ¿no? Que está siempre haciéndose, siempre con el riesgo además de romperse, ¿no? Y con la posibilidad de recomponerla, de volver a tejerla una y otra vez. Por ejemplo, ¿no? Digo, podríamos pensar aquí uno de esos dispositivos que tejen una trama de convivencia democrática en la escuela. Una asamblea de grado en donde los chicos y las chicas se sientan, pareciera que dejan los bancos de lado y se sientan a dialogar acerca de sus conflictos o acerca de alguna situación que quieran pensar. Digo esto para poder justamente pensar y dialogar con ustedes acerca de qué puede la escuela hoy, ¿no? Tenemos una organización, tenemos dispositivos de encuentro, de palabra, tenemos quienes sostienen esos dispositivos, que somos los y las docentes, ¿no? Y los equipos directivos, supervisivos. Y aún así, bueno, sigue apareciendo la pregunta de qué la hace, qué puede esa escuela. ¿Puede hoy lo que necesitan o lo que requieren, ¿no?, estas subjetividades contemporáneas que no terminamos, como dice Agamben, de entrever? ¿Y cómo hacer en un mundo, ¿no?, qué puede la escuela en un mundo que va a contramano de la educación? Porque si lo que prima son los discursos de odio, las formas ¿no?, de enfrentamiento que implican la eliminación del otro ante las diferencias. Hoy algunos estudiosos nos dicen que vivimos tiempos de neoautoritarismo, ¿sí? Ya no se trata de un autoritarismo que impone desde afuera y que intenta destruir la democracia desde lugares externos a ella. El neoautoritarismo procede, dicen quienes investigan estos temas en ciencias políticas, corroyendo, digamos, la democracia por dentro, a través del debilitamiento de sus instituciones, de la ruptura de los lazos, de los mandatos de individualismo o de meritocracia, ¿sí?, o de la promesa de, bueno, te vas a salvar solo si emprendés de alguna manera tu propia empresa y haces la tuya. Esa forma de neoautoritarismo está también impregnada, ¿no?, en nuestra sociedad. Por lo tanto, ¿cómo pensar a la escuela en ese contexto? Si yo en el mismo momento estoy diciendo que es la escuela la que contiene y conlleva una autoridad que es social y que es constructora de lazo. Por supuesto, lo pienso en términos de un trabajo docente, de un encuentro entre docentes, de una búsqueda de esa forma de ejercicio de autoridad, y ahora voy un poco a recuperar el concepto,
porque me parece que es una de las claves que podrían reformular o rearmar este escenario que se nos presenta en movimiento permanente, ¿sí? Una autoridad pedagógica, y que cuando digo autoridad no estoy tiñendo el concepto o no estoy trayendo el concepto en su sentido más generalizado, ¿no? Vieron que cuando uno dice autoridad, por lo menos lo primero que yo fui cuando empecé a trabajar con la temática fue a buscar en los diccionarios y en las enciclopedias, y me encontré con que autoridad era mandar para que otro te obedezca, ¿sí? Dominar y sujetar a otro para que ese otro responda a mi designio o a lo que yo quiero que haga. Mando y obediencia. En términos educativos, ese concepto de autoridad me parece que nos queda, no sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo se lleva esa manera de definir la autoridad con, bueno, lo que hacemos en educación? ¿Educamos para que otros obedezcan? Creo que quienes estamos acá estamos seguros que no queremos educar para la obediencia. Entonces, ¿cómo buscar otras resonancias del concepto? Para mí ese fue uno de los desafíos. Y sobre todo porque me encontré en un momento de mi carrera trabajando en convivencia escolar con un grupo de jóvenes, de adolescentes, de estudiantes de los últimos años que se preparaban para formar parte de consejos de convivencia. La primera vez que participé de uno, esos estudiantes y esas estudiantes hablaron, dijeron, criticaron, ¿no?, algunas cuestiones, cuestionaron en cierta forma a la autoridad. Y algunos adultos se pararon muy enojados y dijeron, no puede ser que tengan voz. Si ellos tienen voz, ¿dónde queda nuestra autoridad? A mí esa frase me conmovió muchísimo, me movilizó, porque yo no tenía las herramientas para conceptualizar teóricamente el término o el concepto de autoridad, pero me conmovió en términos ¿no?, de decir, bueno, pero ¿quiere decir entonces que la autoridad pedagógica está sentada en el silencio del otro? ¿En el silencio del estudiante, de la estudiante? ¿Quiere decir que la relación pedagógica es necesariamente una relación jerárquica y de sometimiento? ¿No? Como en este caso se hacía elocuente que la palabra de los chicos y de las chicas tenía un lugar. Bueno, me encontré con, por supuesto, la necesidad de recorrer históricamente el concepto de autoridad, ¿no? ¿Reconocen esta foto? No es mi foto de egresada, ¿eh? Es la Escuela Normal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Podría ser igual que la de... ¿Pero actual? No. ¿Esta escuela existe? ¿Qué dicen? ¿Sigue existiendo? ¿En qué sentido? ¿Hay aún un imaginario de que la escuela es esto? Es esta configuración, digo, ¿no? No estoy haciendo necesariamente una crítica histórica, no tendría con qué, no tendría elementos para hacer una historia crítica, pero sí para poder pensar que la autoridad se sostiene en una forma histórico-política y en un proyecto histórico-político. Esta autoridad tenía que ver con esta escuela, ¿no? La autoridad que formaban a estas chicas que iban a ser maestras normales nacionales.
Y por ahí deben conocer un relato que es muy interesante, muy lindo, que recupera Beatriz Sarlo en La Máquina Cultural, que es el relato de Rosa del Río, lo conocen seguramente, donde Rosa cuenta que ella venía de una familia muy humilde, con un papá sastre y una mamá italiana que no sabía leer y escribir, pero va a la escuela primaria del barrio, y se le abre el mundo, ¿sí? Y entonces allí encuentra objetos preciosos para ella, libros, poesía, literatura, música. Y entonces eso le da la certeza a Rosa de que quiere ser directora. Así, directo. Pero para eso tiene que ir a la escuela normal. Entonces dice, bueno, se consigue una beca porque en ese momento la escuela no era no era obligatoria, la escuela secundaria, y va a la escuela y logra finalmente llegar a directora. ¿Y qué hace cuando es directora? El relato se llama De cabezas rapadas y cintas argentinas. Forma a todos sus estudiantes en el patio y les corta el pelo al ras. ¿Podría Rosa hoy hacer lo que hizo en aquel momento? No, pero ¿por qué? ¿Qué la sostenía a Rosa, ¿no? Que hoy pareciera improbable? La autoridad ante la sociedad también, no solo ante el alumnado, sino ante la comunidad. Era tipo... Desarrollo de derecho, de protección de niños. Ah, vos decís... Yo soy abogada. Vos sos abogada. La abogada habló acerca de la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Claro. 2006, ¿no? En adelante, ¿Rosa estaría vulnerando los derechos de sus estudiantes? Sí. ¿Por qué en ese tiempo la autoridad de Rosa se mantuvo sin cuestionamientos? Que estaba socialmente avalada, ella estaba avalada socialmente, ningún padre se le iba a ir encima. no la iban a cuestionar. ¿Pero por qué? ¿No? Porque, bueno, por suerte... En la escuela era la ley con otra... encarnaba la ley, sí. De alguna manera, ¿no? Sarlo analiza esto y dice, bueno, Rosa es muy cruel con la pobre Rosa, dice, fue un robot estatal. Reprodujo lo que a ella le habían ofrecido, ¿no? En términos de ascenso social, de alcance de otros lugares prestigiosos en la sociedad, algo que hubiera sido impensable para Rosa porque ella estaba destinada al taller de sastrería de su padre, y sin embargo, ¿no? Llega directora, tiene un buen pasar económico, en ese momento pareciera que tenían salarios dignos, mucho más dignos. Ah, pensé que querías decir algo. Bueno, ¿por qué traigo la foto y por qué la traigo a Rosa? A mí me sirve para pensar la autoridad, ¿sí? Pero no necesariamente para criticarla a Rosa, sino para pensar la autoridad inscripta en el tiempo que le toca. En ese tiempo, ella formaba parte de un proyecto pedagógico, político, que le daba sentido a ese lugar, y como ustedes dicen, no había padre o madre que pusiera, no sé, un recurso de amparo, ¿está bien dicho? El mismo Estado podría interponerlo. Bueno, ¿podríamos decir que a Rosa no le importaban sus estudiantes? No. Tal vez no, justamente lo contrario, ¿no? Es decir, a ella la escuela le había dado lo que era, la había transformado.
le había ofrecido otro futuro y resulta que lo mejor que podía hacer era transmitirlo. Claro, hoy, como bien dice la colega, las circunstancias, las condiciones, ¿no?, políticas, históricas, normativas, ¿no?, legales, estarían configurando otro escenario. Pero digo, y esto lo digo a propósito, para pensar que no es solo por pérdida de autoridad, sino por reconfiguración de autoridad, porque hoy la autoridad tiene otras connotaciones, otras formas, otras maneras, ¿no?, de constituirse. Rosa construía autoridad. Vieron que hoy decimos la autoridad hay que construirla, ¿sí? Se construye la autoridad. Bueno, probablemente tampoco tengamos que dejar de lado que este tiempo histórico tenía sus dificultades, ¿no? Había que fundar un Estado-nación, había que construir un ciudadano, ¿no?, en masculino más bien. Pero lo que queda claro es que si Rosa ejerció esas acciones que ejercía, tenía que ver con justamente un proyecto político, pedagógico que hacía de soporte a ese lugar, ¿no?, ese lugar tan sensible que es el de la autoridad. A su vez, me parece que es interesante pensarlo. Acá miren, es la foto que les quería mostrar antes de la institución, ¿no? Porque tiene justamente que ver con aquello que la institución conlleva de entramado, ¿no?, de dimensión material, de dimensiones materiales que hacen, por supuesto, al entramado, a poder estar cara a cara, a poder tener un espacio como tenemos hoy acá, que lo padecimos, pero lo tenemos. Y una foto que yo no sé si la ven, si la alcanzan a ver todos acá a la derecha, que es una foto de pandemia. Son niños y niñas de nivel inicial esperando a la maestra en un paraje rural de la provincia de Buenos Aires, que llegaba justamente porque en ese paraje rural no contaban con la posibilidad de tener conexión a internet y entonces se les acercaba, ¿no?, como ocurrió en tantas jurisdicciones del país, a través de proyectos, de programas, se les acercaban materiales. En varias investigaciones aparece esta idea, ahí viene la escuela, ¿no? Y lo que llegaba era una persona, una maestra o un estudiante de nivel superior, de formación docente, portando aquello que la escuela pone a circular, ¿no? Materiales, conocimientos, letras, bueno, formas, aquello que la escuela justamente ofrece como forma de poner a su alrededor la cosa en común. Entonces uno podría preguntarse y jugar con la idea, ¿no?, de ¿hay institución en las dos imágenes? ¿Dónde hay institución, ¿no?, en aquello que más afirmamos cuando decimos esta es una institución? Bueno, juego un poco con estas dos imágenes para pensar, no para oponerlas de ninguna manera, sino para pensar que aquí hay un entramado, ¿no? Un entramado en donde las condiciones materiales nos dan el andamiaje para que esos lazos, esa expectativa que tienen estos chicos y estas chicas, esas familias que seguramente pusieron delantales, ¿no?, peinaron, prepararon para esperar a la maestra, bueno, crearan esto que traíamos a su vez con el relato de Rosa, ¿no? ¿Será que hay algo de eso que se mantiene, ¿no?,
traje dos momentos históricos bien diferentes. ¿Qué sostiene hoy la promesa que porta la escuela? La afectividad. Bueno, tendríamos para hacer un seminario sobre el tema. ¿Hay promesa en el habitar hoy la escuela? Lo digo no solo para los estudiantes y las estudiantes, también para quienes somos docentes, ¿no? Para habitar la universidad también. ¿Hay promesa? ¿Y de qué orden es esa promesa, ¿no? Que ofrece un proyecto. Entonces, fíjense, la autoridad no está necesariamente vinculada al mando y a la obediencia, sino a la posibilidad de ofrecer y de sostener un proyecto a futuro. Es lo que dicen y es lo que yo me fui encontrando en algunos filósofos que trabajan con el tema justamente de autoridad, y al que me refiero porque hoy empezamos hablando de las conflictividades en relación a la violencia, ¿sí? Y cuando hablo de autoridad, justamente no la traigo al juego o a la conversación porque crea que la autoridad y la puesta de límites es lo que puede regular hoy la convivencia, sino una otra autoridad, una reconfiguración de autoridad, una otra manera de establecer lazos entre generaciones. Unas formas que tienen que ver más con el reconocimiento mutuo, ¿sí? Hay varios autores, Hannah Arendt, Alexandre Koyev, que dicen la autoridad está hecha de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien, ¿no?, puede imponer, puede venir, puede entrar a esta sala, nos puede obligar a hacer algo, pero eso no es autoridad. Puede haber fuerza, puede haber miedo, puede haber, ¿no?, coerción, pero eso no es autoridad. En todo caso, ¿va a lograr que obedezcamos? A lo mejor sí, vamos a obedecer por miedo, pero no porque haya un reconocimiento de autoridad. Entonces, la autoridad está hecha de reconocimiento. Es bidireccional. En principio, los autores lo plantean como un reconocimiento del lugar de autoridad. Es más, Koyev dice, ante la autoridad hay una renuncia. Renuncia a reaccionar en contra de quien porta la autoridad. Podríamos pensarlo también en relación a la escuela, ¿no? Ante la escuela hay una renuncia. ¿A qué renunciamos? Bueno, a un montón de cuestiones que pueden tener que ver con la omnipotencia, con el no deseo, bueno, podemos hacer muchas hipótesis. Pero básicamente, ¿por qué renunciamos ante la autoridad? El autor va a decir, renunciamos porque hay algo a cambio. Entonces, en la escuela hay algo, digo, si en la escuela hay algo a cambio ante lo cual valga la pena que yo renuncie, ¿no? Pensémoslo como estudiantes, pensémoslo como docentes también, ¿por qué no? ¿No? En esa posición docente tan difícil de sostener hoy, tan difícil por múltiples razones, porque evidentemente, ¿no?, si la autoridad de la escuela se diluye, se disipa esos bordes que hacen que la escuela sea escuela, entonces su autoridad decae y por lo tanto quienes representamos a ese espacio también perdemos algo de esa capacidad de reconocimiento. Y como bien decís, es en los dos sentidos. La autoridad es reconocida sobre todo cuando reconoce a quien tiene allí, ¿no?, como aprendiendo o recibiendo su influencia.
Paso un poco rápido para que podamos conversar. Yo les decía hace un rato que tenía para mí, ¿no?, por lo que vengo investigando, pero por supuesto no son las únicas, dos claves teóricas, teórico-prácticas, que a mí me ayudan a pensar este hacer escuela y responder a esta pregunta de ¿qué puede la escuela? ¿Sí? ¿Qué puede la escuela? Tiene que ver con, entiendo yo, no el poder cualquier cosa, sino el poder seguir dejando huellas y marcas en las nuevas generaciones, ¿no? Cuando ustedes hacen esa pregunta. Y en hacerlo en un sentido democrático, en hacerlo en un sentido subjetivante y emancipador, no en un sentido, ¿no?, que aplaste a las subjetividades o que acalle a las voces, sino al contrario, que multiplique voces, que trabaje en lo común, pero entre las diferencias. Y eso requiere reconocimiento. Eso requiere reconocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que saber cada una de las vidas de mis estudiantes? No. Lo que implica es un reconocimiento como sujeto. ¿Y qué es un sujeto? ¿Qué quiere decir que un niño o que un adolescente o niña sean sujetos de derecho, por ejemplo? Conversemos. ¿Va? Básicamente que no es una cosa, que por ejemplo es algo de lo que yo pueda hacer, decidir. No me puedo apropiar claro. Es la abogada me va a corregir cualquier cosa. En esta diferencia entre el sujeto tutelado y el sujeto de derecho, ¿no? Es también quien tiene palabra, quien tiene una palabra para ser escuchada. Entonces nos podemos hacer de vuelta otra pregunta. ¿Cuánto la escuela asume que trabaja con sujetos de derecho? Por supuesto, garantizando ese derecho a la educación, pero también ese derecho subjetivo a tener una palabra propia. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica en la enseñanza? ¿Sí? No lo estoy sacando del terreno de la enseñanza, porque si no, nos quedamos muchas veces pensando que de lo que se trata es de hablar de la propia vida, de lo mal que estoy o de los problemas familiares, y no lo pienso por ahí. Lo pienso por una enseñanza que a la vez que se expande, permite escuchar. No sé si esto es posible, creo que sí, ¿no? Por eso lo traigo. Una enseñanza hecha de reconocimiento, podríamos decir. De reconocimiento entre dos posiciones diferentes, está claro, está claro. En este momento ustedes y yo tenemos dos posiciones diferenciadas. Eso no me hace superior a nadie, sino que, bueno, hay algo de mi trayectoria que me trajo hasta acá y que me permite hablar y que ustedes escuchen. Ahora, cuando decimos autoridad, estamos diciendo relación asimétrica, estamos diciendo diferencia de lugares, que es algo que justamente aparece como un tema de época, ¿no? Y que a mí me gustó mucho en el artículo, en el capítulo que escribió Natalia en el libro sobre confianza, cuando vos traes ese autor que dice: vivimos una época de abstencionismo generacional. Creo que es un profesor francés, ¿no? No sé si es o Gabriela Dicker o Bellamy. Bellamy. Abstencionismo generacional. Como si hubiera un impedimento para la transmisión. Como si algo de la transmisión en manos de una autoridad que sostiene una necesaria asimetría estuviera coartado. Entonces, eso nos redefine, ¿no? En cierta manera,
la posibilidad de pensar, bueno, cómo reconfigurar esa escuela que hoy se está preguntando, ¿qué puedo? ¿Qué puedo? Porque la pregunta que traen ustedes es fuerte en ese sentido, ¿no? No es de impotencia, tal vez es al revés, es de potencialidad. Y la potencialidad está en lo institucional, en lo que la escuela como entramado material y simbólico genera en ese espacio, ¿no? Que van a decir Simons y Magellan, es un espacio y un tiempo suspendido. Es otra cosa. No es sistema productivo, no es sistema familiar, es otro espacio. Es un espacio intermedio en el cual las direcciones para las que puedo ir son muchísimas. No es solamente un medio que tiene que llegar a un fin. Y a la vez es un espacio diferenciado de lo que traigo de mi familia y de lo que la sociedad como sistema productivo me impone. Que corra, que produzca, que trabaje. Entonces, por eso estos autores dicen, la escuela suspende el tiempo. O por lo menos querríamos que así fuera. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 7:20. Te dejamos porque vos se querés seguir o abrimos la... Bueno, o si quieren comparto, me quedo un poco en el tema de autoridad. La otra clave, si ustedes quieren, es el concepto de trayectoria como cuestión educativa, como cuestión institucional, que es el otro concepto que trabajamos hace muchos años con Sandra Nicastro en un libro, y que yo sigo trabajando de otras maneras para pensar la institucionalidad, que hace institucionalidad, pero pensando a la trayectoria no como una historia o una biografía individual, sino como aquello que se produce porque hay una institución acompañando y sosteniendo. Pero bueno, alguna de las imágenes que traía, tal vez para pensar las dos cuestiones, ¿no? ¿Qué hace una escuela en términos de autoridad pedagógica y de trayectoria educativa como cuestión institucional? Podemos dejarlo para seguir conversándolo, si les parece. Podemos un poquito más y total. ¿No? Donde vos quieras, arriba un poco más. Bueno, está bien. No, yo estoy perfecto y bueno, por ahí entrar en diálogo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Quizás, no sé si es diálogo y ahí está Silvia también, que lo hemos discutido con ella. A mí me interesa esto de, cuando pensábamos en Mariana, cuando yo trabajaba violencia, esto que vos insistís en pensar qué sería lo nuevo, para poder pensar también en términos pedagógicos, historizar un poco, porque si no pareciera que solo el presente, más allá de lo que vivimos y lo corporizamos, como dije, ¿qué sería la novedad hoy? Vos algo dijiste, porque a veces hay que plantear qué es lo nuevo. Si vamos a violencia históricamente, contaste lo de Rosa, Hugo. Me parece que la pregunta, para que después empecemos a poner palabras, es qué es lo nuevo que aparece, porque ¿qué hace una escuela? Sabemos que hace mucho, creo que muchos de los que estamos acá... Que puede mucho. Me parece que la cuestión es empezar a, ¿qué es lo nuevo que esa escuela podía y que quizás hoy no puede? ¿Qué es lo nuevo en el presente que hace que esas, respuestas que había hoy no hagan lazo, ¿no? O no, pensé que alguien me decía claro, o no tengan los efectos que tuvieron históricamente, no sé. Por eso pensaba en Silvia, que siempre lo discutíamos, sobre todo para la intervención pedagógica, cómo a partir de eso uno puede, ¿no? Trabajar. La miro a la autoridad. A la autoridad. Yo hago uso de la autoridad.
¿Querés? ¿Vamos? No, es una cosita nomás. En la foto del cuadro de Bansky, a mí me llamó la atención de que el niño estaba gritando. Entonces digo, bueno, es un niño que tiene la palabra, pero pareciera que en el momento en que tiene la palabra, no hay nadie del otro lado, ¿no? Como que fuera una paradoja. Hablamos de un tiempo donde los adultos tenían una autoridad y el niño tenía un cierre en la boca, ¿no? Se cosía la boquita, ¿no? Y en el momento en que le damos la palabra, los adultos nos retiramos de la escena y entonces se queda gritando solo, ¿no? Yo, nada, pensando en algunas escenas contemporáneas de esta que nos cuesta pensar, uno se pregunta, a veces incluso, ¿por qué es la escuela el lugar donde aparece esa violencia? ¿No? Yo alguna vez he escuchado esta idea de que en la escuela aparece un pibe con armas o aparece una sed, porque hay alguien ahí que puede leer eso, que a lo mejor en otro lado no lo puede leer, en otro lado ese pibe, esa piba están solos, ¿no? Sí. Alguien que va a reaccionar frente a eso. Por supuesto que no la reacción que hubo, la reacción que viene habiendo de la fuerza de seguridad dentro de la escuela, de la gente armada, de las multas y de toda esa punitivización, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que la escuela reacciona frente a eso, ¿no? Entonces a lo mejor, porque es terrible pensar que el pibe esté gritando y que aparezcan unos ceritos ahí. Claro, claro. No hay nadie que está escuchando lo que... Sí. Ahora que le dimos la palabra, no lo queremos escuchar, es como una cosa medio perversa, ¿no? Yo me pregunto, Silvia, si le dimos la palabra. No sé. O la tomó, o... Suponemos que tenemos una ley que dice que tiene que tener la palabra porque es un sujeto de derechos, pero me pregunto, y está buenísimo esto, porque este intercambio, porque creo que una de las cuestiones que podemos repensar en la escuela es qué condiciones hacen falta para que las infancias y las adolescencias hablen. Lo podemos pensar con las tomas de escuelas que hubo en los últimos tiempos, pibes pidiendo inmobiliario y el director ignorando, el ministerio ignorando, hasta que llegan los medios de comunicación. Y pues los chicos no tienen palabra, la tienen que tomar. Y repensar también que en algún momento estuvimos en ese lugar, y que hubo entre ese pedido de palabra que también fue nuestro, hasta que llegamos adultos y a lo mejor estamos dejando de escuchar ese niño, ese otro niño, y hasta nosotros mismos, porque nosotros pedimos también esa palabra. Sí, sí. Sí, por un lado es verdad, la palabra se toma, ¿no? Es decir, esto de dar la palabra podría ser también, no digo autoritario, sino desde un lugar de poder, ¿no es cierto? Yo te doy la palabra, entonces te concedo porque yo soy la que la tengo. En realidad, si sos sujeto de derecho, tenés la palabra, tenés que tomarla, ¿no? No hay dueño de la palabra circula. Ahora, no dejo de pensar, porque un reclamo que aparece en las escuelas cuando justamente se abren espacios de escucha es necesitamos que nos escuchen, que los adultos nos escuchen. Pero ¿en qué escenarios, en qué encuadres, con qué formas? Eso es lo que a mí, por lo menos, lo confieso, me hace pregunta, ¿no? En un formato que es escolar, no es cualquier lugar, ¿no? No es el club, no es el hospital, no es el barrio, es la escuela. Entonces, por eso yo insistía en esto de escuchar, hablar, tomar la palabra en el mismo acto de enseñanza, ¿no? Y me pregunto por cuál es la posibilidad de ese movimiento. Tomar la palabra y escuchar en el mismo momento en que enseñamos matemática, lengua, educación física, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso, no? Yo quería plantear
Para conversar. Hay dos cuestiones que yo vengo viendo, seguro que todos las venimos viendo, pero que a mí me parece importante como ubicar o no sé, o reproducir para poder pensar. La primera es en relación a las escuelas primarias y al nivel de analfabetismo, teniendo el grado... Más fuerte, por favor. Le damos el micrófono. O acércate. No, me paro y va a ir bien. La primera cuestión que me parece importante en las escuelas primarias, el nivel de analfabetismo que tenemos, cómo llegan a secundarias sin alfabetizarse, me parece que es un problema grave. Yo no sé cómo pensar, con qué tiene que ver, probablemente ustedes me guiarán un poco más. Yo soy psicóloga, trabajo en los equipos socioeducativos, con lo cual tengo una pregunta ahí que me parece importante para elaborar, para exigir políticas que tengan que se ajusten a eso, porque no son los primeros grados, son los grados respecto de terminar la primaria sin haberse terminado de alfabetizar. La segunda cuestión es también en las secundarias, en los barrios populares, por supuesto, la cantidad de chicos que ingresan a las escuelas secundarias, que se desgranan. Por ejemplo, trabajo con escuelas que ingresan 180, 160 pibes, terminan 27 en el mismo año. O sea, y es un problema que no estamos discutiendo, que no se pone en agenda.